En este canal he hecho muchas sustancias químicas y algunas han olido muy bien, como a uva o a gaulteria, y otras han olido espantoso, como la putrescina o el escatol. Y en teoría podría usar cualquiera de ellas para hacer un perfume o podría mezclarlas todas para hacer una creación muy desagradable. Sin embargo, pensé que sería muy divertido hacer una totalmente nueva, y me decidí por la acetona de frambuesa. La acetona de frambuesa se da naturalmente en las frambuesas rojas y es un componente principal de su aroma. Pero la cantidad en las frambuesas es muy pequeña. Se calcula que 1 kilo de frambuesas puede contener unos cuantos miligramos de acetona. Esto hace que extraerla sea extremadamente ineficiente y demasiado cara para usarla en cosas como dulces o alimentos. Pero eso no es un gran problema, porque con la química a veces podemos ignorar a la naturaleza y hacer nuestras propias moléculas. Y como con muchos otros sabores, fragancias y fármacos, el proceso de elaboración normalmente comienza con un producto de petróleo barato. Una molécula puede construirse de muchas maneras, pero para la acetona de frambuesa parece que esta es la ruta más común. Comienza con benceno, que es un derivado del crudo, y en cada paso se va armando lentamente la molécula de acetona de frambuesa, pero este proceso es muy largo y laborioso, y cuando se produce de manera industrial, nadie empieza con benceno. Como en la mayoría de las síntesis, comienzan con el precursor más barato producido en masa que más se acerque a la molécula final. En este caso, normalmente es el 4-hidroxibenzaldehído, y con ese voy a empezar. Como siempre, hice todo lo posible por encontrar un lugar en línea donde conseguir fácilmente este químico, pero desafortunadamente no pude encontrar ninguno. Así que no me quedó más remedio, y tuve que ordenarlo en Sigma. Antes de comenzar, solo quiero decir que hacer yo mismo la acetona de frambuesa definitivamente no fue la manera más eficiente. El objetivo de este proyecto era solo explorar la química y la ciencia detrás de su producción y pensé que hacerla yo mismo podía resultar divertido. A diferencia del 4-hidroxibenzaldehído, comprar la acetona de frambuesa en línea es bastante fácil. Hay muchos lugares donde la venden a bajo precio, pero no es apta para usarse en alimentos o perfumes ni nada parecido. Se vende más bien como suplemento para perder peso, pero que yo sepa, como muchos otros suplementos para adelgazar, no hay pruebas que fundamenten que funciona. Sin embargo, a mí me convino tener una fuente fácil y pura de acetona, y más adelante en el video verán cómo aproveché esto. En fin, una vez dicho esto, podemos comenzar por fin. El primer paso era hacer una solución diluida de hidróxido de sodio, así que puse 4 gramos en un vaso de precipitados seguidos de 40 mililitros de agua. Le di unas cuantas vueltas durante un par de minutos, y finalmente se disolvió todo. No necesitaba esa solución en ese momento, así que la dejé a un lado. Luego saqué un matraz y le eché 10 gramos del 4-hidroxibenzaldehído. Dejé caer la barra de agitación y también añadí 40 mililitros de acetona. Esta disolvió rápidamente mucho del 4-hidroxibenzaldehído, pero para el restante tuve que encender la agitación. En menos de un minuto había desaparecido todo y quedó esta solución transparente. Ahora el siguiente paso era agregar lentamente, con una fuerte agitación, la solución de hidróxido de sodio que había hecho antes. Esto hizo que el color cambiara lentamente y para cuando terminé de añadir todo se había vuelto amarillo. Lo que está sucediendo aquí es una reacción entre la acetona y el 4-hidroxibenzaldehído y es catalizada por el hidróxido de sodio. Esta reacción normalmente se conoce como condensación aldólica y se está formando un nuevo enlace carbono-carbono entre las dos moléculas. El resultado es esta molécula intermedia, que de hecho es bastante cercana a la acetona de frambuesa final. Sin embargo, todavía tiene este doble enlace del que me tengo que deshacer con otra reacción. Esta intermedia tiene un ligero color amarillo y creo que por eso cambia el color de la solución. Sin embargo, esta reacción es un poco sucia y forma productos secundarios y alquitrán, y creo que por eso se volvió roja lentamente. En este punto lo sellé con un tapón, lo retiré del agitador magnético y lo dejé reposar en un lugar oscuro unas 24 horas. Durante este tiempo, la reacción poco a poco se fue completando y cuando volví por ella, se había solidificado casi totalmente. Luego en un vaso de precipitados añadí 100 mililitros de agua y 65 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Luego lo completé hasta unos 200 mililitros, lo que me dio aproximadamente una solución al 10%. Lo mezclé todo lo mejor que pude y también le agregué un poco de hielo. Luego agité la mezcla de la reacción para romper los sólidos y la vacié en el ácido. La razón principal de este paso es ayudar a purificar la acetona de frambuesa.
También lavé el matraz un par de veces con agua para sacar la mayor cantidad posible. Esta reacción no es muy limpia y la base provoca que la acetona y nuestro producto se polimericen. El producto que deseamos debería tener un color blanquecino o ligeramente amarillo, y creo que todo lo rojo es basura polimerizada. Al agregarla al ácido, todo el hidróxido de sodio se neutraliza y evita que las cosas se sigan polimerizando. Además, el agua disuelve los restos de la acetona, lo que ayuda a separar el producto del alquitrán. Pero este proceso no fue instantáneo, y el producto se fue cristalizando lentamente en el curso de unos 10 minutos. Cuando parecía estar listo, era momento de eliminar el agua, y esto lo hice mediante filtración al vacío. Encendí la bomba de filtración y comencé a agregar la mezcla. Cuando salió todo, lavé el vaso y el polvo con un poco más de agua. Luego encendí la bomba de nuevo y la dejé funcionando un par de minutos. Al final me quedó un polvo semiseco marrón rojizo, pero aún seguía siendo muy impuro. Para limpiarlo tenía que volver a cristalizarlo, así que lo vacié en un vaso de precipitados. Luego agregué una cantidad arbitraria de agua y encendí la agitación y la calefacción. Mientras se calentaba y se acercaba al punto de ebullición, los sólidos se iban disolviendo y tomó este color verde. También, en un punto, se derritió todo el sólido y se volvió un líquido aceitoso. La mayor parte desapareció al final, pero para lo demás tuve que agregar más agua. Terminé agregando bastante y a esas alturas se veía bastante bien, pero todavía quedaba un poco. Realmente quería que fuera transparente y eso requería agregar más agua, y me preocupó que no cupiera en el vaso, así que rápidamente lo pasé a un matraz más grande y luego seguí añadiendo más agua. Al final se aclaró totalmente, pero además no requirió tanta agua, así que probablemente todo hubiera cabido en el vaso, pero bueno. Luego lo retiré del plato calefactor, saqué la barra de agitación y esperé a que se enfriara. Cuando volví al día siguiente, tenía muchos cristales amarillo blanquecinos, pero también había mucha de esta horrible basura al fondo. Todo esto es una mezcla del producto, así como alquitrán y otras cosas, y tenía que procesarlo de nuevo. Sin embargo, los cristales esponjosos estaban bien y podía filtrarlos. Lo hice como antes, con mi filtro al vacío. Y cuando se extrajo toda el agua, los lavé con más agua y dejé funcionar la bomba unos minutos más para que se secaran lo mejor posible. No estoy seguro de por qué, pero cuando terminé, ya no eran blancos, sino que se habían vuelto amarillos. Los vacié sobre un papel para que se secaran y en este punto se veían incluso anaranjados, pero al día siguiente habían vuelto al amarillo pálido. Mi rendimiento total aquí fueron unos 3 gramos, que era un poco bajo para esta reacción. La pureza de esto era buena, pero no tanto como yo hubiera querido, así que quería limpiarlos un poco más. Pero primero quería ver si podía aumentar mi rendimiento sacando más producto del alquitrán, y voy a volver a esto más tarde. Todo el alquitrán se había solidificado y estaba ligeramente pegado al fondo, por lo que fue muy fácil rasparlo. Para sacarlo todo terminé lavando el matraz unas cuantas veces con agua, y todos estos lavados los fui vaciando en el vaso. Encendí la calefacción y, como antes, fui agregando pequeñas cantidades de agua. Finalmente, casi todo se disolvió, pero aún quedaba algo de alquitrán al fondo, que no quería desaparecer cuando incluso se añadía más agua. Así que decidí eliminarlo, y lo hice vaciando todo en otro vaso de precipitados y haciendo lo mejor posible para que no cayera el alquitrán. Luego agregué un poco más de agua y lo llevé a ebullición y me quedó una solución transparente. La retiré del plato calefactor y saqué la barra de agitación y esperé a que se enfriara a temperatura ambiente. Al final lo dejé toda la noche, y cuando volví al día siguiente, vi que se habían formado unos bonitos cristales. Pero desafortunadamente, todavía había una buena cantidad de alquitrán al fondo. Afortunadamente, fue muy fácil separarlo de los cristales, solo lo tuve que agitar un poco. Luego lo filtré y lo sequé como vimos antes, y eso es lo que me quedó. Pude recuperar otro gramo del producto, lo que fue muy significativo, considerando que mi rendimiento inicial fue solo de 3. Ahora tenía una cantidad total de 4 gramos, pero como dije antes, no era tan puro como hubiera querido, así que tenía que limpiarlo un poco. Para hacerlo, tuve que hacer otra cristalización, pero esta vez, en lugar de solo usar agua, decidí intentar con una mezcla de agua y etanol. Comencé agregando una cantidad un tanto aleatoria de etanol y luego encendí la agitación y la calefacción y esperé a que hirviera. La acetona de frambuesa y la mayoría de las impurezas son mucho más solubles en etanol, por lo que esta vez se disolvieron relativamente rápido. Cuando por fin llegó a ebullición unos minutos después, comencé a agregar agua para disminuir la solubilidad.
El objetivo aquí era seguir añadiendo agua en porciones pequeñas hasta que el producto fuera apenas soluble en la solución en ebullición. Cuando finalmente llegó a lo que sentí que era un buen balance entre el etanol y el agua, lo retiré del plato calefactor. Saqué la barra de agitación y lo dejé enfriar, y varias horas más tarde me quedaron estos bonitos cristales blancos, pero al fondo desafortunadamente aún había alquitrán. Pero solo lo giré un poco como antes para separar los cristales y los filtré. Los dejé secar más o menos un día y me quedaron unos 3.75 gramos. Esto definitivamente era mucho más puro que antes, pero se veía que todavía había algo naranja en ellos. A pesar de eso, tenía la suficiente pureza para el paso siguiente, así que decidí continuar. Lo que me pareció interesante es que, como mencioné antes, esta molécula es extremadamente cercana a la acetona de frambuesa. Sin embargo, aunque solo le faltaba un doble enlace, no tenía ningún aroma. La siguiente reacción que tenía que hacer se conoce como reducción, y para hacerla necesitaba gas hidrógeno. Sin embargo, no tenía un tanque por ahí, así que tenía que hacerlo yo. En un laboratorio hay muchas maneras de hacerlo, pero descubrí que para mí la forma más fácil era siempre mezclar destapacaños de hidróxido de sodio con papel aluminio. Esta es la instalación que armé, que a simple vista se ve un poco compleja, pero en realidad no lo es tanto. La idea básica era llenar el matraz con papel aluminio y luego encima instalé este embudo de adición. Y en este embudo hay bastante solución de hidróxido de sodio concentrada, así que cuando se abre, comienza a gotear en el papel aluminio. Cuando entran en contacto, comienzan a reaccionar y producen gas hidrógeno, el cual es empujado fuera del matraz. Luego avanzará por el tubo de plástico hacia mi trampa, que llené de cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sal deshidratada y saca todo el agua del hidrógeno al pasar sobre ella. Esto de ninguna manera seca completamente el hidrógeno, pero debería quitar la mayor parte de la humedad. Después de generar una buena cantidad de hidrógeno y dejar que todo el aire saliera del sistema, instalé un globo. Cuando llegó a un tamaño decente, lo quité y lo sellé, envolviéndolo alrededor de un tapón de cristal. Luego instalé otro globo y seguí recolectando hidrógeno. Pero una cosa que quiero mencionar es la mayor desventaja de esta reacción, que es que el aluminio y el hidróxido de sodio generan mucho calor cuando reaccionan. Esto significa que a medida de que la reacción continúa, se calientan cada vez más y cada vez pasa más agua con el hidrógeno. La mayoría de las veces el cloruro de calcio hace muy buen trabajo recolectando esto, pero puede sobrepasarse fácilmente. Para lidiar con eso, un método relativamente fácil es poner un condensador encima del matraz para intentar volver a condensar la mayor cantidad de agua posible. Yo me decanté por un método aún más sencillo, que es enfriar de vez en cuando el matraz con un poco de agua fría en un tazón. Pero bueno, ahora que el hidrógeno estaba listo, podía pasar a la reacción. En un matraz agregué todo el intermedio que había hecho antes, junto con un poco de acetato de etilo. Luego encendí la agitación y cuando se disolvió todo, agregué 4 gramos de acetato de sodio a anhidro. Esto yo lo hice mezclando vinagre con bicarbonato de sodio, hirviendo el agua y luego secando el polvo que quedó. Pero no es soluble en acetato de etilo y tiene que mantenerse en suspensión con una agitación fuerte. Encima de todo esto, añadí 0.4 gramos de algo llamado paladio sobre carbono. Este es el catalizador activo de la reacción de reducción e igual que el acetato de sodio, no es soluble, solo se mantiene en suspensión. Una vez que agregué todo, era hora de armar el resto de la instalación. Esta es la forma en la que me gusta armarla y se basa en la cristalería que tengo a la mano. La pieza que estoy añadiendo aquí tiene 2 adaptadores a los que puedo instalarles una manguera y no se alcanza a ver bien arriba, pero está sellada con un tapón. También sellé con grasa todas las juntas de los cristales para asegurarme de que no hubiera fugas. Luego, al adaptador de abajo le instalé una manguera que llevaba la bomba de vacío, y a la otra le puse una manguera que llevaba a mi globo de hidrógeno. También fijé unos sujetadores de plástico en todas las juntas para asegurarme de que no se separaran. Ok, en este punto, las cosas se veían bastante bien, pero antes de empezar, había una última cosa que tenía que hacer. Me aseguré de que la válvula del globo estuviera cerrada y abrí la del vacío, y encendí mi bomba. La dejé funcionar durante unos minutos para que hiciera el mejor vacío posible, y luego cerré la válvula. Ahora, con todo el sistema al vacío, abrí la válvula del globo y lo llené de hidrógeno. Cuando el globo dejó de encogerse, cerré la válvula de nuevo y luego abrí la de mi bomba de vacío y volví a hacer otro vacío. Repetí todo este ciclo 2 veces más, solo para asegurarme de que no hubiera aire en el sistema.
Esto es extremadamente importante, porque si hay un poco de oxígeno presente, el paladio sobre carbono a veces puede encender el hidrógeno. Y si es suficiente y pasa en un sistema cerrado, puede llevar a una explosión bastante desagradable. Realicé los ciclos llenándolo con hidrógeno, pero en general es mejor usar nitrógeno. Para ello hubiera necesitado un tercer adaptador de manguera y me hubiera limitado a hacer mis ciclos y enjuagarlo cada vez con nitrógeno. Luego, en un cuarto ciclo, hubiera sacado todo el nitrógeno con la bomba de vacío y lo hubiera llenado de hidrógeno. Técnicamente ese método es más seguro porque no existe el riesgo de tener hidrógeno y oxígeno en el sistema al mismo tiempo. Sin embargo, mi bomba de vacío es suficientemente buena y nunca he tenido ningún problema de hacer ciclos solo con hidrógeno. Bueno, después de hacer un vacío en mi sistema por tercera vez, abrí la válvula de mi globo y la dejé así. En ese punto parece que no estuviera pasando mucho, pero la reacción se está produciendo. El paladio sobre carbono, que es básicamente paladio disperso en polvo de carbono, está catalizando la descomposición del hidrógeno y su adición a la molécula intermedia. Mientras esto pasaba, el hidrógeno se absorbía lentamente y el globo se encogía. Al final desapareció la mayor parte del hidrógeno, así que cerré la válvula, quité el globo y lo reemplacé por uno nuevo. En condiciones normales, el gas hidrógeno existe como H2 y no es tan reactivo. El enlace entre los átomos de hidrógeno es relativamente estable y no quiere romperse ni reaccionar con otras cosas. Para que esto suceda, se necesita aplicar energía para separar esos átomos. Es por eso que no se incendia espontáneamente en el aire y necesita algún tipo de fuente de ignición. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones no queremos que se produzcan incendios ni explosiones, sino que las condiciones sean lo más apacibles posible. Y es aquí exactamente donde entran el paladio sobre carbono y otros catalizadores relacionados. En presencia del catalizador metálico, el enlace de hidrógeno se rompe espontáneamente y cada átomo se adhiere a la superficie del metal. Este metal puede asociarse con un doble enlace y combinarlo también en su superficie. Y uno por uno traslada los hidrógenos a cada lado del doble enlace y lo convierte en un enlace simple. Este tipo de reacción se conoce generalmente como reducción, pero esta en particular se conoce como hidrogenación. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos esto con paladio sobre carbono y no simplemente con paladio o algún otro catalizador metálico? Al dispersar partículas extremadamente finas de paladio en una sustancia inerte como el carbono, estamos incrementando enormemente su área superficial y como el área superficial está directamente relacionada con la velocidad de reacción, la estamos acelerando un poco. Esta reacción debería funcionar con algo como simple polvo de paladio, pero sería mucho más lenta. Algunas hidrogenaciones generan una buena cantidad de calor, pero esta parecía relativamente dócil. No hubo necesidad de enfriarla, así que solo la dejé reposar ahí hasta que dejara de absorber hidrógeno. Supe que había llegado a ese punto porque el globo había dejado de encogerse. Normalmente esa no es la mejor forma de juzgarlo, porque si hubiera una fuga en el sistema, podría parecer que la reacción dura una eternidad. Para terminarla, cerré la válvula del globo y abrí la de mi bomba. Luego hice un vacío y dejé que la bomba funcionara unos minutos para sacar todo el hidrógeno que fuera posible. Cuando sentí que había terminado, cerré la válvula, quité el globo y volví a llenar el sistema con aire. Eso es algo que hay que hacer con mucho cuidado, porque si la bomba no saca todo el hidrógeno, el aire podría incendiarlo. Todo salió bien cuando lo hice, pero creo que esta parte se hace mejor con nitrógeno. En fin, ahora que la reacción estaba lista, el siguiente paso era purificar la acetona de frambuesa. Desarmé toda la instalación, y lo primero que había que hacer era filtrar el paladio sobre carbono y el acetato de sodio. Para ello, solo había que pasarlo por algodón en un embudo, junto con un poco de celita. La celita básicamente es una arena muy fina y ayuda en todo el proceso de filtrado y para extraer las finísimas partículas del paladio sobre carbono. Después de que pasó casi todo, lavé el matraz y lo que quedó en el embudo con un poco más de acetato de etilo. Cuando terminó todo esto, le hice un lavado final al embudo con acetato de etilo nuevo. Nunca he tenido un problema con esto, pero hay que tener en cuenta que el paladio sobre carbono es pirofórico, es decir, que puede inflamarse espontáneamente en el aire. Esto a veces puede ser peor después de la hidrogenación, porque algunos hidrógenos se quedan atrapados en el carbono. Con esto quiero decir que debe ser manejado con mucho cuidado, porque hay un leve riesgo de incendio. En fin, una vez hecho todo esto, quité el embudo y me quedó esta solución ligeramente amarilla. Esto contenía toda la acetona de frambuesa que hice, y para aislarla, solo tenía que deshacerme de acetato de etilo.
Eso lo hice muy fácilmente encendiendo el plato calefactor a una temperatura baja y colocando un ventilador a un lado. Hasta ahora el aroma que había dominado era el de acetato de etilo, pero conforme se evaporaba y esto se concentraba más, comenzó a oler a frambuesa. Era un aroma muy leve, afrutado y dulce, que se parecía mucho al del dulce de frambuesa azul. Todo desapareció en el transcurso de unos 20 minutos y finalmente, cuando dejó de oler a acetato de etilo, lo retiré del plato calefactor. Me quedó esta cosa aceitosa que pensé que se cristalizaría al enfriarse, pero permaneció como aceite. Para comenzar, tomé una varilla de vidrio y raspé el fondo del vaso. Al principio no parecía que pasara mucho, pero poco a poco comencé a ver que se formaban cristales. En los siguientes 30 segundos más o menos, todo se solidificó, y con la varilla pude triturar la mayor parte para convertirlo en este polvo blanco amarillento. Pero la acetona de frambuesa pura es blanca, así que obviamente todavía quedaban impurezas. Sin embargo, en otras pruebas me di cuenta de que volver a cristalizarla era muy complicado, así que usé un método un poco distinto. Para añadí unos 10 mililitros de agua y lo llevé a ebullición. No estoy muy seguro de a qué temperatura sucedió, pero en algún momento la acetona de frambuesa se derritió como aceite. La acetona de frambuesa tiene un punto de fusión de alrededor de 82-84 grados Celsius, así que probablemente sucedió en ese rango. Luego herví el agua un par de minutos y lo retiré del plato calefactor. Lo dejé enfriar a temperatura ambiente, pero no se cristalizó nada y se quedó como aceite. Hay algunos químicos que son tan molestos como este, o sea, vimos que antes era sólido, pero ahora que está a temperatura ambiente otra vez decidió quedarse como aceite. Tuve que forzarlo a volver a ser sólido, y para hacerlo lo metí al congelador. Esperé hasta que el agua comenzara a congelarse y luego lo saqué y lo mezclé. Al principio parecía aún bastante obstinado y no estaba logrando mucho, así que me rendí y apagué mi cámara. Pero obviamente mientras no grababa, decidió solidificarse. Durante los siguientes 2 minutos hice mi mejor esfuerzo para romper los pedazos. La delgada varilla no estaba funcionando muy bien, así que la cambié por un tapón, que resultó mucho mejor. Luego saqué toda el agua mediante una pequeña filtración por gravedad. También lavé el vaso y lo que había en el filtro con un poco más de agua. Cuando casi todo había pasado, la exprimí ligeramente y lo dejé secar. Esto fue lo que había al día siguiente y mi rendimiento total fueron 2 gramos. Eso era extremadamente bajo, pero había hecho este procedimiento un par de veces y siempre conseguía casi la misma cantidad. Estoy pensando que tal vez mi 4-hidroxibenzaldehído no era muy puro, pero no estoy seguro. También podría ser que soy un mal químico, pero prefiero no creer eso. Dejando a un lado el rendimiento increíblemente bajo, me sorprendió lo poquito que olía este polvo. El olor era muy débil, para nada dominante, a diferencia de otros compuestos que he hecho. Además, no me llegaba nada del característico olor a frambuesa azul. Era sobre todo dulce afrutado. Como no pude hacer una cristalización adecuada, no estaba seguro de qué tan puro era esto. También me preocupaba un poco que cuando algo no se cristaliza, a veces significa que contiene muchas impurezas. Para averiguar su pureza aproximada, solo tenía que hacer algo llamado CSF. Para hacerlo, necesitaba primero una muestra de referencia que para muchos proyectos puede ser difícil o imposible, pero en este caso fue muy fácil. Como mencioné en la intro, la acetona de frambuesa pura se vende en línea y solo tuve que comprar un poco. Luego, en una placa de CSF, cargué una muestra muy pequeña de esta junto con un poco de la que yo hice. Esto lo hice disolviendo cada una en una pequeña cantidad de acetona y luego las apliqué usando un tubo capilar muy delgado. Cuando terminé, la puse en el vaso en el que había puesto previamente una mezcla 50-50 de hexanos y acetato de etilo. Mi plan original era hacer un pequeño tutorial de CSF aquí, pero este video resultó demasiado largo, así que solo voy a mostrar los resultados. Cuando vi la placa bajo la luz ultravioleta, vi que las manchas de la referencia y de la prueba eran del mismo tamaño y viajaron la misma distancia. Aparte de guiarme por el aroma, esto me confirmó que sí hice acetona de frambuesa. Además, como no había casi nada más en la placa, me indicó que era relativamente pura. Ahora que lo había confirmado, me sentí confiado para continuar e intentar hacer perfume. Al principio pensé que iba a ser un poco complicado, pero muy pronto me di cuenta de que la idea general del perfume es realmente sencilla. Fundamentalmente, necesitas tomar los componentes aromáticos que desees y mezclarlos con un disolvente portador. Existen muchos portadores que se pueden usar, pero los más comunes son simplemente alcoholes como el etanol o el isopropanol.
Opté por etanol al 95% porque funciona bien, pero también porque es barato y fácil de conseguir, y lo venden en mi farmacia local. Para empezar, agregué en un frasco pequeño alrededor de medio gramo de la acetona. Luego agregué el etanol en porciones pequeñas. Quería hacerlo solo hasta que todo se disolviera completamente. Lo hice así porque no tenía idea de qué tan potente iba a ser como perfume, así que quise hacerlo lo más concentrado posible para poder diluirlo después si fuera necesario. Después de un par de minutos con más etanol y de agitarlo un poco, todo desapareció y básicamente había terminado. Para probarlo, lo vacié en un frasco atomizador y disparé en el dorso de mi mano. Después de dejar un par de minutos a que se evaporara el etanol, intenté olerlo. Y huele exactamente a lo que olía el polvo seco, lo que no me sorprende realmente. Es ligeramente dulce y un poco afrutado, pero no huele a frambuesa. Yo esperaba algo así porque cuando se trata de aromas y sabores artificiales, si solo extraes el componente principal de la fruta, verdura o lo que sea que quieras imitar, no va a ser lo mismo. Vas a conseguir solo una fracción del aroma o sabor complejo que quieres obtener. En cuanto a las frambuesas, puedo oler esta de aquí y huele muy diferente a la cetona, que se supone que es el principal componente, pero es que le faltan un montón de cosas más que le dan a la frambuesa su olor característico. Así que cuando intentas hacer un olor o sabor artificial, puede ser muy difícil. A veces puedes lograrlo usando unos cuantos, pero normalmente vas a necesitar hasta decenas de químicos para acercarte a lo que buscas. Sin embargo, hay algunas excepciones, como la vainilla, que puede imitarse bastante bien sintetizando solamente su componente principal, la vainilina, y eso es lo que usan para hacer muchos de los extractos artificiales de vainilla, y la mayoría de la gente no puede distinguir entre el artificial y el natural. Creo que este es el final del proyecto. Honestamente me divertí haciéndolo, pero hacer cetona de frambuesa desde cero definitivamente no fue muy eficiente. Al final me gustó la parte del perfume, y creo que en el futuro voy a intentar hacer más compuestos aromáticos. Sin embargo, creo que me voy a alejar de los olores agradables y afrutados, y tal vez regrese al lado desagradable y apestoso. Creo que debe ser interesante hacer lo opuesto a un perfume e intentar hacer el peor olor posible. Como siempre, muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Todos mis benefactores pueden ver mis videos por lo menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, en Patreon pueden enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre aparecerá al final como pueden ver aquí.